El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 10 al 11. Y la palabra de Dios dice: pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos este tiempo, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de reverencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Habla hoy a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Te doy gracias. Y hoy preparo mi corazón para recibir de ti, Señor. Habla a nuestra vida hoy. Habla a nuestro corazón. Necesitamos una palabra, Señor, en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Mira, hermano, cuando estamos viendo estos versículos, cuando leemos el contexto, vemos que los judíos intentaban matar a Jesús. Y estaba por celebrarse, mire qué interesante, porque estaba por celebrarse la fiesta del tabernáculo. ¿Se acuerda que yo le explicaba hace 8 días que para el calendario judío esa fecha o estas fechas son las más importantes de todo su calendario? Porque habla acerca de que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y poder hacer el servicio de expiación para el perdón de los pecados, y ese servicio solo se dedicaba una vez al año. ¿Sí recuerda? Que era conocida como la fiesta del Yom Kippur, ¿se acuerda? Que más o menos se lo expliqué hace 8 días. Pero bueno, Jesús, amados, vino como el regalo más grande que se haya ofrecido jamás. Entonces aquí sus hermanos carnales, porque sí sabía que Jesús tuvo hermanos de carne, ¿verdad que sí? La Biblia nos enseña. ¿Sí sabía o no sabía? ¿Cómo se llamaban? ¿Lo recuerda? Uno era Santiago, otro era Judas, no Iscariote, y tenía una hermana también llamada Salomé. Sí, hermana, no me ve así. Viene en la Biblia. ¿Vale? Entonces, ellos le decían que por qué hacía las cosas en secreto. Y Jesús tuvo que contestar esto. Porque le decían que subiera a la fiesta, pero él decía: no era mi tiempo, no es mi tiempo aún. ¿Por qué? Porque Jesús, conociendo el corazón, sabía que los judíos, mira, ponle el versículo 1, por favor, de Juan 7. Dice: después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarlo. Y le expliqué hace 8 días, ¿dónde está geográficamente Judea? Hoy, actualmente. ¿Ya se le olvidó? Es lo que se conoce hoy como Palestina. El emperador Adriano, más o menos en el año 134 de nuestra era, él quería desarraigar todo lo que tenía que ver con los judíos. Así, quería borrarlo. Por eso Judea le cambió el nombre y le puso Filistea, lo que hoy tú y yo conocemos como Palestina.
Por eso era muy importante que nuestro Señor Jesús obrara con demasiada discreción, porque todo lo que Él hacía, usted sabe, todos los milagros que Él empezó a hacer, los fariseos y muchos judíos estaban en contra de Jesús. Por eso era necesario que Él fuera muy discreto en todo lo que hacía. Muchas personas hoy tenemos el gran privilegio de enseñar, de predicar y de adorar a Dios de una manera pública, enfrentando en realidad muy poca persecución. Hoy tenemos el gran privilegio de hacerlo y de una manera pública. En cambio Jesús, Él tenía que hacerlo a veces de una manera muy discreta, porque procuraban ya matarlo, y Él tenía que cumplir un tiempo aquí. Él, desde que se presenta con Juan el Bautista hasta que muere en la cruz, pasaron aproximadamente un poquito más de 3 años. Algunos estudiosos dicen 3 años y medio, tal vez un poco más, un poco menos, con exactitud no se sabe, pero lo que sí es una realidad es que Jesús durante más de 3 años estuvo enseñando a sus discípulos y a muchas personas acerca del reino de Dios. Y Jesús solo decía esto: arrepentíos y convertíos para que nuestros pecados sean borrados. Es necesario arrepentirse, es necesario convertirse. Por eso, hermanos, tenemos que estar agradecidos y aprovechar al máximo la oportunidad que hoy tenemos de compartir el Evangelio, que tenemos la oportunidad hoy de congregarnos, de valorar hoy que estamos aquí. Perdóneme, nadie que haya escuchado a Jesús o lo que Él enseñó puede ser indiferente. Ya no podemos ser indiferentes a su palabra. No lo podemos menospreciar. Mire, no quiero hablar muchas cosas aquí porque se está transmitiendo, pero mire, para poder entender lo que pasó hace unas semanas en Israel, hay varios puntos que tenemos que considerar. No solo lo religioso o lo espiritual, sino también lo natural, también los problemas económicos, políticos, algo que se conoce como geopolítica. Tenemos que conocer un poquito todo eso para entender también por qué pasó. Pero sin duda no podemos dejar pasar por alto lo espiritual que Dios nos está hablando, porque a través de eso también Dios nos habla, y eso fue de lo que yo hablé hace 8 días aquí con usted. Pero muchas de estas cosas, hermano, ocurrieron en el día del Sukkot, el 7 de octubre, el último día del calendario judío, donde yo se lo dije aquí, donde celebraban ellos esos 40 años que estuvieron en el desierto, que habitaban en tiendas. Pero también agradecerle a Dios por la palabra. De hecho, en las calles se sacan los rollos, porque aquí usted y yo tenemos nuestra Biblia, ¿verdad? Y tenemos varias versiones de diferentes tipos y podemos estudiar. Por ejemplo, esta es especial, es una Biblia de estudio de guerra espiritual, pero por ahí podemos tener a lo mejor una de profecía, una del diario vivir, una de arcoíris, e infinidad de Biblias que hoy día tenemos a la mano. Pero allá en Israel sacan lo que son los rollos, que de literal los escribas a mano escriben la palabra, la transcriben con mucho cuidado. Entonces la gente llora cuando ve esos rollos. Entonces ese día era un día especial, y lamentablemente, yo se lo dije aquí, cuando empieza toda esta tragedia en ese lugar, muchos
Muchas personas, entre jóvenes, adultos, haciendo fiesta en el desierto, drogándose, tomando, haciendo infinidad de cosas, y ahí los mataron. Y yo lo único que le decía es lo que le he venido diciendo desde el tiempo de la pandemia. Porque Dios sí se enoja, hermano. Ayer tembló en la noche y ha estado temblando. Ve a Afganistán, el terremoto que hace unos días ocurrió. Vean las inundaciones, los incendios, todo lo que hoy está pasando, amado hermano. Está pasando todo esto en un mismo sentir. Por eso no podemos permanecer indiferentes cuando Jesús nos está hablando, cuando tenemos la oportunidad de escuchar su palabra. Debemos atesorar, cuidar este momento. No sé si a usted está pasando, o no sé si solo sea yo o mi percepción, pero los días, mire, el tiempo se está yendo así, rapidísimo. Mire, ya vamos a acabar el año. Y reflexione, ¿cuántos propósitos que se hizo para este año los ha conseguido? Vea lo que decían aquí los fariseos y los judíos, de una manera despectiva, refiriéndose a Jesús. ¿Y dónde está ese? ¿Sabe? Hoy la gente se pregunta lo mismo. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Dios en medio de todo lo que hoy pasa? ¿Por qué hoy los niños nacen con cáncer? ¿Por qué hoy tanta violencia? ¿Por qué hoy nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo abusados sexualmente, extraídos de sus hogares, y tantas cosas que les pasan hoy? Y muchos se preguntan, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Y yo creo que la pregunta está mal empleada, porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero cuando alguien no quiere nada con Dios, lo único que hace Dios, se da la espalda. Y Él se va a retirar de un lugar donde Él no es bienvenido. Él se va a ir de un hogar donde no lo quieren recibir. Él se va a ir de un matrimonio donde no le dan el primer lugar. Él se va a ir de una familia que no quiere adorar a Dios, que ahorita ya están pensando en el pan de muerto y en todo este tipo de cosas. ¿En de qué se van a disfrazar? ¿De qué se va a disfrazar usted, por cierto, hermano? Ah, ya no se disfrazan. Gloria a Dios. Y ya pasa estas fechas y luego entra y vamos a poner el árbol. ¿Y qué vamos a cenar? Hermano, a como yo veo las cosas ahorita y como se ve en el mundo todo lo que está ocurriendo, mire, Cristo está a nada de llegar, a nada. Y por eso la insistencia del Espíritu Santo en nuestra vida: prepárate, arrepiéntete, búscame. Hermanos, a Dios le duele en su corazón. Tú y yo somos la máxima creación de Él. Fuimos hechos, dice Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 1, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y a Él le duele ver cómo su máxima creación se está perdiendo hoy, que tienen otras prioridades antes que Dios. Y aclaro, no, y va más allá de solo asistir a la iglesia o de no asistir, porque algunos tal vez no asisten por temas de escuela, por temas de trabajo, por temas de alguna cuestión de salud, y eso Dios lo sabe.
Pero Él que mira tu corazón y lo profundo que hay en tu corazón, Él sabe por qué no estás. Él sabe si estás desanimado, si estás cansado, si tal vez ya no quieres seguir adelante, porque a todos nos pasa. A todos. Por eso es lo hermoso de poder llegar y presentarnos delante de Él y entregarle todo eso que nos está afligiendo. Y decirle: Señor, por favor, ayúdame, fortaléceme. Porque no quiero apartar mi corazón de ti. Por ejemplo, las jóvenes, los jóvenes, a veces le entregan su corazón a quien no se lo tienen que entregar. Y si tú no le entregas tu corazón a Dios, a esa o a quien se lo estás entregando, perdóname, te lo va a lastimar. Vean cómo formulaban esta pregunta y las formas en las cuales se está preguntando. Cómo decían los judíos: con odio, deseando ferozmente matarle y destruir su causa. Y Herodes era uno de ellos. Herodes se encargó de mandar matar a todos los niños. Mire cómo se repite la historia, porque lo mismo hizo Faraón para querer destruir a Moisés, para que no se levantara el libertador y el legislador como Moisés. Herodes intentó hacer lo mismo para que no llegara el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero Dios lo guardó, Dios lo escondió, porque había un plan perfecto diseñado por Dios. Y sabe, eso se está repitiendo hoy a través del aborto y lamentablemente legislado. Juan 7:7, por favor. Dice aquí Jesús, le decía a sus discípulos: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odian, porque yo doy testimonio de Él, que sus acciones son malas. O sea, Jesús, dígale que tú no la sabes, a ti te van a odiar, al igual que a Jesús. Porque hoy nos levantamos y señalamos lo que no es correcto. Lo que para muchos es correcto hoy, para nosotros no es correcto, porque nosotros nos vivimos bajo los conceptos y los principios que Dios ha establecido. Por eso vemos que aquí, ¿por qué odiaban a Jesús? Porque Jesús los confrontaba y les decía: ustedes son hipócritas. Ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero quieren matarme. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras que él hizo. No se sorprenda si en estos tiempos hay gente que le odia por el simple hecho de ser hija e hijo de Dios. Por ejemplo, ahorita viene el debate de todos los años en las escuelas, ¿o no? Tenemos que argumentar por qué nuestros hijos no pueden participar de ciertas cosas. Y lo decimos con mucho respeto, porque yo le he enseñado a mi hija eso, que hay cuestiones por cultura tenemos que conocer. Sin duda sí, es importante conocer nuestra cultura. Y sin duda el Día de Muertos en México tenemos que conocer el origen y la cultura. Eso no significa que lo practiquemos. Es como tal vez va a llegar un momento en que te van a tener que dejar ir a las pirámides de Teotihuacán
Y no por eso te vas a ir hasta arriba a levantar los brazos a llenarte de energía, ¿verdad? No, vas ahí para conocer tu cultura. No vas a hacer nada raro, vas a conocer la cultura, vas al Museo de Antropología para conocer parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura. Eso no significa que practiquemos todo eso. Entonces, como el mundo odiaba a Jesús y odia a Jesús, quienes lo seguimos, podemos esperar que también las personas nos odien a nosotros. Ahora yo quiero que te preguntes algo. Y escucha esto, Miguel. Si las cosas están marchando bien en tu vida, pregúntate algo. Si estás verdaderamente siguiendo a Cristo como debes seguirlo. Lo vuelvo a preguntar. Si las cosas van bien en tu vida, como dirían, viento en popa, pregúntate si estás siguiendo a Cristo de la manera correcta. Podemos hoy estar agradecidos cuando la vida transcurre tal vez sin ninguna dificultad, pero debemos asegurarnos de una cosa: de no estar siguiendo a Cristo a medias o medio seguirle. Es mejor que no lo sigas. Y yo se lo dije hace 8 días y perdóneme, y se lo vuelvo a decir hoy. Si no estás dispuesto a cambiar, si no estás dispuesto a darle toda tu vida y tu corazón a Cristo, perdóname, no pierdas tu tiempo. En serio. Porque con Cristo es todo. Porque no te va a funcionar nada. Solamente te estarías autoengañando tú. Reflexionemos hoy. Porque a Cristo lo odiaron, a nuestro Señor Jesús lo odiaban por los milagros que hacía, por las multitudes que lo seguían, porque los fariseos empezaban a perder gente que lo seguía. Gente que iba ahí con ellos ya no lo seguía, ahora buscaban a Jesús. Y no importaba que no tuvieran un lugar al aire libre ahí, en medio del sol, en medio de todo, seguían a Jesús. Muchos empezaban ahí a hablar por medio de burlándose. Muchos negaban la existencia de Jesús, mofándose de sus seguidores. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, por favor. Mire lo que decían. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Sabe? Hoy muchos se están preguntando eso. ¿Y dónde está? No que va a venir y no que iba a venir. ¿Sabe que muchos judíos en medio del caos que estaba viviendo allá decían: ¿y dónde está el Mesías? Casi reclamándole al Señor. Pero si el Señor, hermano, les hubiera querido hablar, tranquilamente les hubiera dicho: hace más de 2000 años se los envié y ustedes lo mataron y lo crucificaron. No se dieron cuenta que ahí lo tenían. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué desde los padres, de que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación? Siguiente, por favor. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgía del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios.
Hoy mucha gente, bueno, hay iglesias, aunque no lo crea, ya están hablando de que ni siquiera va a haber arrebato de la iglesia. Y esto es terrible. Porque entonces, ¿qué hacemos con Corintios, con primera carta a los tesalonicenses? ¿Qué hacemos con todas esas referencias bíblicas que hablan del arrebato? ¿Qué hacemos con eso? Enoc fue arrebatado, aprendió a caminar con Dios y fue tomado y arrebatado. Enoc no vio muerte. Elías también fue tomado, arrebatado. La iglesia va a ser un día tomada y arrebatada, cuando nadie lo espera, cuando menos se lo esperen. Jesús decía en Mateo 24, ¿verdad? Será como en los tiempos de Noé. ¿Qué había en los tiempos de Noé? Violencia, inmoralidad sexual, todo lo que hoy vemos multiplicado. Ya ni siquiera hablo de las pandemias, de las guerras, de la hambruna, de las enfermedades y un gran etc. Solamente será como en los tiempos de Noé. Será mi venida. Pero no está hablando de su segunda venida. Está hablando del arrebato de la iglesia, donde será tomada en las nubes. Y lo que Pablo decía, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados de lo corruptible que es esto a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Hoy encontramos a mucha gente que se está burlando y está diciendo que Jesucristo no regresará, que el Señor reprenda al enemigo y a esos falsos maestros. Pero Pedro fue claro al refutar todos estos argumentos. Repita conmigo, cuando Pedro dijo los postreros días, se refiere a un tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo. Hay un tiempo intermedio entre su primera venida y el arrebato de la iglesia. Y estamos viviendo en ese tiempo. Y estamos viviendo en los postreros días. Dígale a la que tiene a un lado, tenemos que cumplir con la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Y creer que volverá tal como lo prometió. Él lo prometió. Y si Él lo prometió, va a ocurrir. Bueno, hasta la ONU ya tiene un proyecto, hay un programa emergente conocido como el Cisne Negro, de un evento que va a ocurrir en los cielos y donde van a desaparecer millones de personas. Imagínense, la ONU ya lo habla y la iglesia, hay iglesia que ya no cree en eso. Bueno, hace rato que veníamos viendo el devocional, mejor un capitán, un soldado del ejército babilónico, un incrédulo, le decía a Jeremías, esto que está pasando aquí es culpa del pueblo porque se olvidó de Dios. Y Dios me llamó para salvarte a ti, Jeremías. ¿Un incrédulo? ¿Cómo es posible? Que mejor un incrédulo sabía que todo lo que estaba ocurriendo era plan de Dios. Es como Jonás, cuando él desobedece y se mete en el barco y hasta lo más profundo del barco, y se echó a dormir, y allá afuera las tormentas y todo esto, casi el barco se hundía,
Y mejor aquellos marinos incrédulos, idólatras, decían, no, 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 a ver, esto que está pasando no es normal. Y mandan traer a Jonás. Y usted conoce la historia, echaron suertes. ¿Y qué pasó con Jonás? Le preguntan, oye, pues ¿de dónde eres? Soy hebreo. Ah, es por este. ¿Cómo es posible que mejor los incrédulos, los que no conocen a Dios, se den cuenta de lo que está pasando? Y la iglesia, y gran parte de la iglesia, yo se lo dije hace un rato, qué hermoso es anhelar la gloria de Dios, la Shekinah, el fuego de Dios. Pero mire, hermano, si hoy la gloria de Dios cayera sobre nosotros de verdad, no la soportaríamos, porque no estamos preparados. Empecemos a prepararnos. Empecemos hoy a prepararnos, porque tenemos que cumplir con la tarea que Dios nos llamó a hacer y creer que un día va a volver. Mire cómo se enlazan los temas. Porque ¿de qué estábamos hablando estas semanas, los miércoles? De la parábola de la espera. Yo estoy esperando su venida, amén, pero Él quiere que yo me ponga a trabajar en lo que Él me llamó a hacer. Que yo siga trabajando, pero sin olvidar que Él va a regresar un día. Otros lanzan esta pregunta, ¿dónde está ese? Con temor, con tristeza, o algunos dudando de su presencia y de su poder. O sea, incrédulos. Mire lo que decía Job, capítulo 23, versos 8 y 9. Usted sabe la historia de Job, todo lo que este hombre vivió. Decía Job, he aquí me adelanto y Él no está allí. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo. ¿Sabe? Hay momentos en nuestra vida que pareciera que Dios se está escondiendo de nosotros. Y digo pareciera, porque vemos que lo que vivió Job, él no hizo nada para provocar lo que él vivió. O sea, él no cometió un error tan grave para vivir lo que él vivió. Tener toda esa pérdida, de perder a sus hijos, de perder sus bienes materiales, incluso de perder su salud. Él no estuvo abusando de la Coca-Cola como usted y como yo. Él no estuvo abusando del McDonald's o de ese tipo de comida rápida. Usted va a decir, pastor, pues no había. Y tal vez tiene razón. Pero creo que estoy siendo claro con el ejemplo. O sea, él no, lo que él vivió, él no hizo nada que lo provocara. Él todo el tiempo se mantuvo íntegro delante de Dios. Amén. Amén. Y mire, y pareciera que Dios estaba escondiendo de Job. Yo te busco, Señor, aquí, te busco allá y no te encuentro. Pero sabe, Job está consciente de que Dios está presente en su vida. Y está presente en todas partes. Es algo que hoy tú tienes que saber. Que Dios está presente en tu vida, aunque tal vez hoy no percibas su presencia. Porque hay momentos, yo se lo he dicho, pareciera que hay momentos donde Dios esconde su rostro de nosotros. Pero eso no significa que Él no esté ahí.
Pero la mente de Job, a lo mejor como la de muchos de los que estamos aquí, se sentía confundida por lo que estaba pasando. Porque él no podía contemplar la presencia ni la misericordia de Dios para encontrar ese consuelo que él necesitaba por lo que estaba viviendo. Porque pareciera que cuando viene todo eso como una avalancha sobre tu vida y buscas a Dios y pareciera que Dios no te está escuchando, y pareciera que a Dios no le importa lo que estás viviendo, yo quiero decirte que sí le importa, y mucho, que está interesado en todo lo que a ti te pasa. Para Job parecía que Dios estaba distante y enojado con él. Pero Job seguía expresando esa seguridad de que si por algún momento él podía ser enjuiciado, él también sería aprobado por Dios. Porque él se había esforzado en obedecer los preceptos de Dios. Tal vez aquí podrías preguntarte hoy, al igual que Job, ¿podríamos tener tú y yo la seguridad de decirle a Dios que yo puedo ser aprobado? ¿O podríamos atrevernos a decir lo que dijo el rey Ezequías? Acuérdate, Señor, de todo lo que yo he hecho por ti y por este pueblo. Tal vez sería lo contrario, ¿verdad? Le dijéramos, Señor, mejor no te acuerdes de lo que he hecho. Mejor ayúdame para que a partir de hoy yo empiece a hacer algo y las cosas como a ti te agradan. Ya no como yo quiero, ya no como yo deseo, sino como tú anhelas. A ver, le pregunto, ¿cuántas cosas de las que está usted experimentando hoy? Reflexione la respuesta y no me conteste, pero quiero que lo reflexione usted en su corazón. ¿Cuántas cosas de las que hoy usted está viviendo son porque usted ha tomado las decisiones y no las ha consultado con Dios? Ahora vea su resultado. Ahora yo lo invito a que usted reflexione en esto. Y ahora cada decisión, por mínima que ésta sea, póngala en las manos de Dios y dígale, Señor, a mí me gustaría hacer esto, pero ¿tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con eso? Señor, ¿estás de acuerdo en que yo haga esto? Mire, porque qué hermoso es cuando tú consultas a Dios y tienes una relación con Dios. Y me decía mi esposa de una hermanita que le decía que Dios ya la había puesto en su corazón que era importante que también ofrendara de otra forma diferente en la iglesia. Porque cuando hablamos de ofrenda no solo es dinero, hermano. No se vaya solo por eso. La ofrenda también es tu servicio. Cuando pones tus manos en la obra de Dios, cuando haces algo para que la casa de Dios siga siendo edificada. No todo es dinero, no todo es eso. Pero yo quiero que reflexiones hoy. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado en la vida? ¿Cuántas? Y pareciera que a veces no entendemos. Seguimos tropezando con la misma piedra una y otra y otra y otra vez. Si
sino lo contrario, hermano, tendríamos que hacer esta pregunta: ¿dónde está el Señor? Con un arrepentimiento, buscando y humillarnos delante de Él, para confesar nuestros pecados, confiar en Él como Señor de nuestra vida y mantenernos siempre en gratitud hacia Él. Oh, creo que no está aquí. Tenemos que buscarlo hoy, que todavía es tiempo, que hay en nosotros un arrepentimiento genuino, humillarnos delante de Él. ¿Qué veíamos ayer en el discipulado, en el tabernáculo? El velo para acceder al lugar, del lugar santo al lugar santísimo. Algunos estudiosos dicen que ese velo era aproximadamente de 10 centímetros de ancho. O sea, no era así como que yo llegaba y voy a pasar. No, hermano, no podían hacer eso. Se decía que la forma en la que el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar era literalmente arrastrándose. Y eso habla de humillarse para poder entrar a la presencia de Dios. Porque recuerde que el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, donde dentro se encontraban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que representa a Jesús. Esa vara representa al Espíritu Santo y las tablas de la ley representan al Padre. El arca lo único que representaba era la presencia de Dios. No es que esto fuera Dios o que aquí estuviera Dios, solo representaba la presencia de Dios. Y el único que podía entrar a ese lugar en ese tiempo era el sumo sacerdote. Y la forma correcta, ya ni siquiera hablamos de todo lo que tenía que estar vestido, que también ya lo estudiamos. Todas las vestimentas, desde los calzoncillos hasta el pectoral con las 12 piedras que representan las 12 tribus del pueblo de Israel, y que tenía que entrar y humillarse para poder entrar al lugar santísimo. Oye, hermano, queremos entrar a la presencia de Dios y perdóneme, no somos capaces de humillarnos. No somos capaces de reconocer nuestra condición delante de Dios. Pero quiero que Dios me dé, quiero que Dios me bendiga, cuando no somos capaces ni de humillarnos delante de Él, confesar nuestra condición. ¿Qué podemos ocultarle a Él? ¿Qué puedes ocultarle a Él? Confiesa lo que tengas que confesar. Sé libre. Confiesa, sé libre, vive en paz, que haya paz contigo para con Dios. Sabiendo que somos imperfectos, pero gracias a Dios tenemos a un Dios perfecto. Que cuando Él está en nosotros, amado, ya no necesitamos más. Solo lo necesitamos a Él, porque con Él yo estoy completo. Cuando Él verdaderamente está en mí, yo ya no tengo necesidad de nada más que cada día buscarlo más. Y tal vez hoy vuelves a preguntar: ¿y dónde está? Está en su trono de misericordia cuando le clamamos a Él en secreto. Está en su trono de misericordia, donde solo basta que tú te humilles y le clames. Él va a estar atento y te va a escuchar. Y te va a decir: hija, hijo, has fallado, pero no te preocupes. Levántate, como esa mujer que fue encontrada y sorprendida en acto de adulterio, que le dijo a Jesús: ¿dónde están los que te acusan, mujer? Ahora vete, por favor, y no peques más.
En otras palabras, y parafraseando esas palabras de Jesús, ahora vete, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, y tus pecados han sido perdonados. Es lo único que tenemos que hacer, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra mala manera de caminar y de vivir. Y eso habla de un arrepentimiento y a la vez de una conversión. Y tus pecados son borrados. ¿Dónde lo podemos encontrar? Repita conmigo: en su palabra. Cuando la escudriñamos, ahí encuentras a Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis encuentras a Jesús. Porque ¿cómo empieza Génesis? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se recuerda? Y cuando Dios empieza a crear todas las cosas, creo que es Génesis 1, 26, 27, donde el Señor dice: hagamos al hombre. Había una reunión. Ahí se usa la palabra Elohim, que es dioses, Elohim. Había una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo. Y hagamos, porque no dice y voy a hacer, dice hagamos, está hablando en plural. Y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está, ¿verdad? Es 26, correcto. Y dijo Dios: hagamos, plural, Elohim, y hagamos al hombre a nuestra semejanza y a imagen, a nuestra imagen, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. ¿Dónde lo? En su palabra. Por eso un primer paso, yo se los he dicho aquí: estudie su devocional. Es una manera en la que usted se puede empezar a introducir, a estudiar la palabra. Hágalo y usted verá cómo Dios es tan perfecto. Y no quiero entrar en muchos detalles, pero ¿qué pasaría si tan solo la Tierra estuviera unos cientos de kilómetros más lejos del Sol? O como se dice en el espacio, años luz, ¿no? O que estuviera más lejos del Sol, nos congelaríamos. Y si estuviéramos más cerca, estas oleadas de calor que tuvimos es nada lo que sería. Está colocada a la distancia correcta, ni más lejos ni más cerca. Eso solo nos habla de alguien, de un ser perfecto que hace las cosas bien. Ahora, si el calentamiento global que hoy existe en el mundo no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, que no hemos cuidado el planeta que Dios nos dio para vivir. Es como cuando no cuidas tu cuerpo, pues van a venir enfermedades. Si te excedes de sodas, de comida rápida, para no decir marcas, si no les voy a cobrar el comercial, ¿verdad? Pero sabe a lo que me refiero. Que todos los días yo fuera al puesto de la hermana Ana a comer molotes, ya tendría yo la forma de molote. Ah, ¿la tengo, hija? Ah, se me quedó viendo con eso. Sí, pastor, y de pancita, mire, por cierto. Claro que son muy ricos y me encantan, pero de vez en cuando. ¿Sabes dónde está el Señor?
Diga a la que tiene a un lado: en el horno de tu aflicción. Vamos, dígale: en el horno de tu aflicción, revelándose a sí mismo. Y sabes, te está santificando por medio de la prueba y confortándote. Y sin duda no puedo dejar de hablar de los amigos de Daniel, cuando no se inclinaron ante esa imagen del rey Nabucodonosor, que había dado la orden el rey, que el que no se postrara iba a ser arrojado al horno de fuego. ¿Recuerda? Para ese momento Daniel no estaba ahí con sus amigos. No sé si lo habrán mandado a alguna diligencia o algo. La Biblia no señala qué pasó. Lo que sí señala es que 3 de sus amigos estaban ahí, y todos se postraron a excepción de ellos. Y la Biblia nos enseña que ese horno fue mandado a calentarse 7 veces más de lo normal. Que el simple hecho, cuando lo abrieron, los soldados que abrieron ese horno, el fuego se los devoró. Y de repente arrojan a esos 3 jóvenes ahí, atados. Y de repente se asoman y los ven. Y ya no veían 3, veían 4. Y el rey Nabucodonosor dice: oh, oye, ¿no eran 3 nada más los que hemos arrojado? Sí, pero hay 4. Y ese cuarto es semejante a los dioses. Cuando tú estás viviendo un tiempo de aflicción, cuando sientes que ya no puedes, cuando sientes que esa prueba te va a destrozar, quiero decirte que Jesús está ahí contigo. Y lo único que está haciendo es purificándote, limpiándote, haciéndote libre. Porque dice la Escritura que estos jóvenes ya estaban sueltos y estaban danzando ahí. Empezaron a danzar y el fuego no los quemó, y salieron de ese fuego sin un cabello quemado. Hay pruebas muy duras por las cuales tenemos que pasar, pero es necesario. Un poquito lo que veíamos ayer, Mateo 3:11. Aquí está hablando Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Alguien me decía: oiga, pastor, ¿y no me puedo como que brincar ese proceso? No, no te lo puedes brincar. Y si intentas brincártelo, yo nada más te aviso, vas a pasar más tiempo ahí. Porque un verdadero hijo de Dios tiene que pasar estos procesos. Primero se arrepiente, se bautiza en agua, después viene el bautismo en el Espíritu Santo. Que bueno, a veces entre el agua y el Espíritu Santo ya vimos que también se puede dar al mismo tiempo, o incluso antes de ser bautizado en agua. Pero al final son procesos. Y después viene el bautismo en fuego, que es este. Y es donde yo quisiera decirte: me gustaría ayudarte, pero esa prueba es solo tuya. Y yo solo voy a orar para que tu fe no falte, como Jesús le dijo a Pedro. Solo voy a orar para que tu fe no falte. Porque el fuego es figura de prueba. Cuando te van a podar, ¿qué te decía ayer Michelle? Si un arbolito hablara y le empezaras a podar, ¿qué te diría? ¿Le dolería o no le dolería que le estés cortando sus ramas? ¿Sí le dolería o no? ¿Sí o no?
Entonces este tipo de prueba habla de poda, donde te van a podar. Y yo le explicaba a ella, imagínate, Dios puso a Moisés en Egipto ahí con el faraón, para que lo criaran, el faraón le diera de comer, lo vistiera, le diera educación, todo. 40 años ahí. Dios lo saca al desierto. 40 años en el desierto para quitarle todo lo que aprendió acá. ¿Suena lógico a nosotros? ¿Suena lógico? Sinceramente, ¿suena lógico? Yo creo que lo más lógico para nosotros era, pues de ahí pues me lo llevo al desierto 40 años ahí ya. Y tal vez Moisés de 40 años, fuerte, joven, hubiera hecho el trabajo, pero no. Era importante que él conociera eso, para que pudiera ver él y darse cuenta de la gloria y el poder de Dios en su vida, y cómo Dios lo iba a usar, y cómo Dios, nuestro Dios, repita conmigo, nuestro Dios está sobre todos los demás dioses. Por eso era necesario que Moisés viviera ese proceso. ¿Por qué crees que Dios permitió que vivas lo que viviste en el mundo? Porque qué fácil hubiera sido. No, pues no sufrir nada de eso. No, hermano, porque gracias a lo que sufriste, hoy vas a poder ayudar a otros. Gracias a lo que tú y yo padecimos. Y todos, si nos ponemos a platicar, cada quien tiene obviamente su historia. Por ejemplo, el otro día que iba con mi hija, que la llevaba al dentista, le decía, mira hija, yo antes aquí vivía, y le platicaba. Y dice, papá, y aquí es donde tú te juntabas con tus amigos. Sí, hija. Y nos dice muchas cosas que a Dios le desagradaban. Pero hoy puedo testificar lo que Dios ha hecho en mí. Y puedo dar ese testimonio a mucha gente aquí. Porque hoy mucha gente no da crédito de lo que Dios está haciendo. Entonces, amado, y este tipo de prueba también, repita conmigo, es zaranda. Zaranda, donde vas a ser zarandeado, sacudido de una manera violenta. Y perdóneme, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, voy a orar por ti. Y Pedro ha dicho, gloria a Dios, soy el consentido de Jesús. Y tal vez sí, porque el diablo ha pedido zarandear tu vida. O sea, no le dijo Jesús que lo iba a guardar para que no fuera zarandeado. Le dijo, voy a orar por ti para que tu fe no falte cuando venga esa sacudida a tu vida. O sea, Dios no te va a librar de esa zaranda, porque es importante que la vivas. Y ese proceso lo tienes que pasar, te guste o no, papá. Así que yo te recomiendo hoy, mira, de verdad, disfruta la zarandeada. Disfruta el proceso del fuego. Tal vez como ese pollito rostizado que da vueltas ahí, ¿se acuerda? Me falta coserme por aquí. Ahora me falta por acá. Disfrútala. Y más rápido vas a salir. ¿Te acuerdas, Cuauhtémoc, cuando te decía eso? Y te acuerdas que no lo entendías al principio cuando estabas ahí, pero cuando la pasas, dices, gloria a Dios. Mire, hermano, y cuando yo le hablo de esto es porque sé que hoy varios están en este proceso, y yo me gozo en mi corazón, no porque esté sufriendo, pero me gozo en mi corazón porque sé que es un proceso que viene de Dios y que te va a llevar a crecer. Si es el tiempo del crecimiento, ¿qué crees que va a pasar? Pues tienes que ser zarandeado, tienes que ser podado, tienes que pasar por pruebas. No hay otra forma. Esto también tiene que ver con el desierto, que muchas veces llega a tu vida y no sabes ni por qué llegó. Pero si yo te sirvo, Señor, si yo me esfuerzo en agradarte, y no entiendo por qué estoy pasando esto.
Porque te llega de repente y no sabes por qué. Y créeme, no es porque estés en pecado, no es porque estés haciendo nada mal, es porque es un proceso de Dios. Es un proceso. ¿Te acuerdas cómo te quiso atacar aquí? Es un proceso. Y cuando es eso te gozas porque dices, es Dios. Es Dios que me está procesando. Y aunque me duele, me gozo. Por eso es que no entiende el mundo cuando tú y yo decimos, o cuando Jesús nos dice, yo doy esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque puedes estar siendo aplastado y tal vez sientes que ya no puedes, pero hay paz en tu corazón. Y eso el mundo no lo entiende, porque el mundo quiere recibir paz, o quiere paz cuando tiene dinero en su bolsa, cuando no hay enfermedad, cuando todo va bien en la casa, cuando no hay escasez, cuando no hay nada de eso. Hay paz, pero ¿qué pasa cuando se acaba el dinero? ¿Qué pasa cuando el matrimonio entra en crisis? ¿Qué pasa cuando empieza a escasear el alimento en casa? ¿Qué sucede cuando tal vez ya no tengo mis zapatos, mis tenis? Tal vez ya piso un chicle y ya sabe de qué sabor es. ¿No? ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 12? Amados, dígale que tiene a un lado, no os sorprendáis. Vamos, dígale, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. O sea, no te tienes que sorprender. ¿Por qué te sorprendes? ¿Ya viste? No tienes por qué sorprenderte como algo extraño. Ay, no. Porque luego el religioso, ¿qué hace? Uy, no, la hermanita está viviendo eso porque seguro está en pecado. Sí, me lo dijo un pajarito. No me gusta el chisme, pero me lo dijeron. ¿Sabe que el chisme es algo que Dios aborrece tremendamente? Y porque se dañan 3 personas: el que lo dice, el que lo escucha y de quien están hablando. Daña a 3 personas. Pero bueno, eso es para otra iglesia. Aquí no son chismosos, no, ni les gusta, les encanta. Ah, no, ¿verdad? Pero dice aquí que es para probarnos. Ponme el versículo que te di, Miguel. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Mire, esos versículos fueron un bálsamo a mi corazón cuando yo estaba viviendo hace muchos años este proceso. Y yo espero que lo sea para ti también. Y que lo puedas recibir y marcar en tu Biblia y que lo atesores ahí. Dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, clave, palabra clave, palabras, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entraréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Ahora ponga atención, porque es necesario pasar por estas pruebas, porque es necesario vivir este proceso. Versículo 2: y acontecerá, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto, parafraseando, por el fuego, parafraseando, por la zaranda. ¿Sí? Donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto por estos 40 años. ¿Para qué es? 1, para humillarte. 2, para probarte. 3, a fin de saber qué había en tu corazón.
¿Qué tal? ¿Ahora entiendes por qué es necesario pasar por esto? Porque ahí, cuando estás en esa prueba, escucha esto, va a salir lo mejor o lo peor de ti. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Y quién puso a Moisés como líder? A ver, ¿quién lo escogió? Y nos trajo aquí al desierto para morir. A ver, no hay ni agua, estábamos mejor en Egipto. Allá comíamos y bebíamos y no te había necesidad de nada. Sí, pero seguía siendo esclavo. Porque así nos quejamos. ¿Por qué me tocó este maestro? Me hubiera tocado mejor aquel. Es para probarte qué había en tu corazón y si ibas a guardar sus mandamientos. Ahora entiende por qué es necesario pasar este proceso. Pero te aseguro que si tú lo haces con la actitud correcta, vas a salir rápido. Y vas a empezar a valorar todo esto. Y la actitud de tu corazón sin duda tiene que cambiar. Porque vean los fariseos, qué falta de respeto a nuestro Señor Jesús, diciendo, ¿y dónde está ese? Tremendo, ¿verdad? Hoy mucha gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Él está más cerca de nosotros de lo que tú puedas pensar. Si has sentido lejos a Dios, pregúntate si tú y yo hemos provocado algo para que Él se aleje. Porque Él lo que menos desea es alejarse de nosotros. Y una de las primeras cosas que pasa es que nosotros nos empezamos a esconder. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Lo primero que hizo, se escondió. Porque Dios le dijo, ¿y dónde estás, Adán? Es que me escondí porque tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y quién te dijo? Dios ya sabía toda la historia, usted lo sabe, ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Pero ¿por qué Dios lo confrontó? Porque lo que buscaba Dios es que Adán se arrepintiera. Porque Dios siempre ha anhelado estar con nosotros. ¿Por qué mandó a hacer en el tabernáculo a Moisés? Porque el anhelo del corazón de Dios era tener un lugar donde pasar tiempo con su pueblo. ¿Por qué Dios levantó iglesias? Porque Dios anhela que en las iglesias, en las congregaciones, Dios tenga una reunión, una comunión con nosotros. Y usted me podrá decir, pastor, ¿y no la tengo yo solo en mi casa con Él? Sí, también. Pero Él levanta lugares especiales. Entonces, ¿para qué hizo un tabernáculo? Obvio, porque Él tenía un lugar especial donde su pueblo conviviera con Él, al igual que la iglesia. Y claro, tú puedes tener tu comunión personal en tu casa con Él, pero aquí es diferente. Aquí es muy diferente. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 17? Y vamos terminando. Es decir, el Espíritu de verdad. Ponme el 16, hijo, por favor. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. Yo le daría palmas al Rey. Porque cuando Jesús dijo, vendré a vosotros, lo estaba diciendo de verdad. Y lo sigue diciendo de verdad. Un día Él regresará. Porque aunque Jesús ascendió al cielo,
envió al otro Consolador, que es al Espíritu Santo, a vivir en nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Y tener al Espíritu Santo es igual que tener a Jesús, porque es la misma esencia. Es la misma esencia. ¿Cuántos decimos amén? Ahora cambiemos la pregunta a nosotros mismos. ¿Él está al final de tu confianza? ¿Él está solo al final de tu confianza? ¿O Él es toda tu confianza? No es lo mismo, ¿eh? El decir que Él está al final es como, pues mi última opción es orar. Y es al revés. Esa debe ser tu primera opción. Orar y después haz lo demás. No cambiemos las cosas. Entonces pregúntate hoy, ¿Jesús está al final de tu confianza o Él es toda tu confianza? ¿Está en la raíz de todo en lo que tú te gozas? Ponga atención en lo que le estoy preguntando. ¿Él es la raíz en todo lo que tú te gozas? ¿Qué es lo que a ti te produce mayor gozo? Reflexiona en eso, no me lo digas. Por ejemplo, para muchos su mayor gozo es estudiar, tal vez. Para otros, tal vez su mayor gozo es estar reunido con la familia. Para otros, tal vez el mayor gozo es practicar algún deporte. Tal vez para otro, su mayor gozo es salir con alguien. Y no es que alguna de esas cosas estén mal, pero nuestro mayor gozo debe ser Jesús. Nuestro mayor gozo debería de ser cuando venimos y tenemos la oportunidad de venir a su casa, a orar, a interceder, a escuchar su palabra, a adorarlo, a glorificarlo, a bendecir su nombre. Por eso le decía, son preguntas pareciera capciosas, pero en realidad, ¿qué es lo que te produce mayor gozo? Pregunta: ¿Jesús está verdaderamente en el trono de tu corazón? Creo que no escucharon, porque se quedaron callados. ¿Jesús verdaderamente está en el trono de tu corazón? Y esta presencia se manifiesta en tu espíritu, en tus palabras y en tus acciones. O sea, ponga atención. Si Jesús ocupa mi trono, el trono en mi corazón, yo lo tengo que reflejar en mi espíritu, en mis palabras y en mis acciones. ¿Cómo hablas? ¿Qué actitudes y qué acciones tomas? Porque si Cristo está en el trono de mi corazón, vean a Jesús, ¿con qué empezamos esto? Intentaban matarlo. Y Él decía claramente, no es mi tiempo. Haciendo alusión que iba a llegar un tiempo en el que Él iba a entregar su vida por nosotros en la cruz. Pero que en ese momento no era su tiempo todavía. Y Él acudió a esa fiesta, pero llegó secretamente. Y cuando quisieron aprenderlo también secretamente, Él se fue, porque no era su tiempo. Porque cuando fue el tiempo, tú y yo lo sabemos, Él se dejó arrestar. Él estaba orando en el Getsemaní y Él sabía que ya iban por Él.
Y por eso le dijo a Judas, haz lo que tengas que hacer. Porque él ya sabía que saliendo de ahí iba a salir a traicionarlo para que Jesús fuera arrestado. Y él se dejó arrestar porque era su tiempo. Pero es que Jesús, como dice Isaías 53, él enmudeció su boca y no la abrió. Como un cordero fue llevado al matadero. Ni hermosa, ni hermosura, ni parecer le veremos. Porque dice Isaías, fue molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones, porque el castigo de nuestra paz vino sobre de él. ¡Qué tremendo! ¿Está de verdad Jesús en el trono de nuestro corazón? Si es así, nuestras acciones y nuestras palabras se deben de manifestar ahí. ¿Está delante de ti al final de tu camino? Y al final del lugar a donde tú vas apresurado cada día. Mire cómo es la gente. Muchos van corriendo al trabajo, van corriendo a la escuela, van a esto, van a aquello. Y quién sabe si Jesús vaya con ellos. ¿Tuviste un tiempo para orar y poner ese tiempo en las manos de Dios, en sus manos? ¿Y estás tú seguro que Él va delante de ti, cuidándote, guardándote, protegiéndote, haciéndote invisible a los asaltos, a tanta inseguridad que hoy se vive en el mundo? Porque tú tienes que tener esa seguridad. Porque es bien triste saber cuando me dicen, otra vez lo asaltaron. No, otra vez, o sea, ya es cliente. Yo creo que ya cuando lo ves, no, pues ahora sí, mire, pues traigo esto, ¿le parece bien? Ahí en 15 días regreso. ¡Qué tremendo es eso! Cuando tú puedes tener la seguridad que si Dios va contigo en todo tu camino, de principio a fin, tú vas, vienes sin ningún problema a la hora que sea, por donde estés. Claro, siempre y cuando vayas a trabajar, vayas a estudiar y Dios sea el primer lugar en tu vida. Tú puedes estar seguro que Él va delante de ti y estará al final también de tu camino. Y al final de cada día, de las actividades que tú tengas que hacer. Y con esto termino. ¿Dónde está Jesús? Yo no voy a hablar de una manera despectiva como lo hicieron los fariseos. Él está, repita conmigo, en el seno del Padre. Él está ahí. Juan 1:18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Se está refiriendo a Jesús, porque nadie ha visto a Dios, pero Jesús, que está en el seno del Padre, Él vino a darnos a conocer al Padre. Decía Jesús, si me conoces a mí, conoces al Padre. Si tú me rechazas, estás rechazando al Padre. Si tú me niegas a mí, yo te voy a negar delante del Padre. Cuidado con negar a Jesús. Y cuando hablamos de negarlo, ya lo hablamos, no es con palabras. No es que yo no predique el Evangelio, son con mis acciones, son con mis actitudes. Yo también lo puedo negar de esa forma. Porque Dios se comunicó mediante varias personas en todo el Antiguo Testamento, y muchos de estos mensajes los daba a través de los profetas y mensajes específicos. Pero repita conmigo, pero ninguno de ellos vio a Dios.
Bueno, ni siquiera Moisés, ¿recuerda? Que solamente Dios le permitió ver su espalda de Dios. Le dijo, mira, escóndete ahí, porque no me puedes ver aún. Pero llegó el momento en que se asomó por la rendijita y pudo ver la espalda de Dios. Pero nadie en todo el Antiguo Testamento, nadie ha podido ver al Padre. Solo el unigénito. ¿Y quién es el unigénito? Jesús. Esto es hermoso, porque dice que el Padre envió a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Unigénito, el primero, el único. Ahí era el único. Unigénito es de único. Pero después fue el primero de muchos. Después se convirtió en el primogénito, en el primero. Acá era el unigénito, el único y verdadero Hijo de Dios. Después de Jesús, cuando lo conocimos y le entregamos nuestro corazón, ahora también somos hijos. Y ahora Jesús ya no solo es unigénito, sino es el primogénito, el primero de muchos. Denle palmas al Rey, amén. O sea, en Cristo Dios reveló su naturaleza, su esencia de una forma que no podía verse ni tocarse, pero sabían que era Dios. Hoy no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sabemos que está aquí. Sabemos que Él está aquí, sabemos que Él está en nosotros. Mira, hermano, quiero decirte esto. Cuando yo he sentido la aflicción y la carga tan pesada, solo basta que yo doble mis rodillas un momento, inclino mi rostro en señal de reconocer el gobierno y la autoridad y la soberanía de Dios en mi vida, y empiezo a experimentar una presencia y una paz que digo, bueno, aún en medio de esto, gracias, Señor, y fortalécenos para seguir adelante. En Cristo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Se acuerda la palabra que le dije? Creo que es primera de Juan capítulo 1 versículo 14, pero si me ayudan ahí en la versión textual, sé que no la tenemos ahí, pero si alguien, a ver si podemos habilitar otro micrófono rápido, hijo, por favor. Ayúdenme, por favor. Juan capítulo 1 versículo 14. ¿Ya lo tienes? Porque bueno, aquí lo tenemos. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito. Ten, hija. Pero quiero que ponga atención en esta versión, la Biblia textual, por favor. Ponga atención. Dice así la palabra del Señor. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Dice que el Logos, o sea, el Verbo, o sea, la palabra, se hizo carne. Y en esta versión de las Américas dice, y habitó entre nosotros. Pero en la versión textual dice, y tabernaculizó. En este tiempo que la tragedia que vivieron en Israel fue en la fiesta de los tabernáculos. Jesús ahora habita entre nosotros. Él hizo morada en nosotros, porque ¿qué es un tabernáculo, Rubí? Que te tocó el tema sin ver apuntes. Tienda, casa, habitación. Eso es el tabernáculo. Entonces Él vino a habitar en nosotros. Y repita conmigo, y con esto quiero terminar.
Él es el centro de la esperanza, de la gloria para nosotros. Él es el centro de esa esperanza. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque tenemos una esperanza de que algo va a cambiar, de que algo va a ocurrir. No solo es la esperanza de saber que un día nos vamos a ir, porque Él quiere que aquí en este mundo aprendas a tener esperanza. Yo te digo, no esperes a que el mundo cambie. Cambia tú. Hay cosas que el mundo ya no va a cambiar. Cambia tú. Tú eres el que necesitas cambiar. Yo soy el que necesito cambiar. Yo soy el que necesito corregir lo que tenga que corregir. Quiero que el mundo cambie, quiero que mi país cambie, pero perdón, sigo siendo la misma persona corrupta, mentirosa, engañosa, traicionero. Y quiero que lo demás cambie. No, hermano, empieza a cambiar tú. Y cuando tú cambies, el primer entorno que va a cambiar es tu casa. Y si logramos que eso pase en nuestra casa, la iglesia, el entorno de la iglesia va a cambiar. Y si logramos que eso pase aquí, entonces vamos a poder ver cómo nuestro entorno va a ser transformado. Pero queremos que todos cambien. Ay, no. Si no cambia mi esposa, yo no cambio. Por eso sigues igual. No. Es que los hijos dicen, no, es que mi papá si no cambia, mi mamá, yo igual. Empieza a cambiar tú. Porque tenemos una esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Dice aquí Pablo a la iglesia de Colosa, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. En ese tiempo había muchos falsos maestros que enseñaban a la iglesia de Colosa que la perfección espiritual, repita conmigo, la perfección espiritual era un plan secreto. Creían que era un secreto que solo a algunos cuantos se les iba a revelar. Ah, no, es que el único que puede saber eso y vivir eso es el pastor, porque es el pastor. No, hermano, eso no es un secreto para nadie. Cuando Pablo está diciendo el plan secreto es Cristo, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo dice, y que cuando proclama la palabra de Dios en su totalidad, no es una parte del plan, sino es todo el plan, porque a través de Cristo fue dado a conocer a todos el plan que Dios tiene, un plan de salvación para todos. Y eso no está oculto, eso está ahí disponible para todos. No importa la cultura, no importa el país. Es como aquellos que dicen que si tú no oras en hebreo, Jesús el Padre no te va a escuchar. Por favor, si Dios no es hebreo. Sí, escuchó bien, Dios no es hebreo. No me ve así. ¿Quién le enseñó que Dios era hebreo? A ver, ¿quién le enseñó eso? Entonces, si yo no hablo Yeshua Mashash, entonces ya Dios no me va a escuchar. Jesús, el Padre, es multicultural. Él no tiene idioma. Él no tiene una nación. Dios escogió a una nación, pero Dios no es hebreo. O a ver, cuando Dios llamó a Abraham, ¿de dónde era Abraham? Ahí todavía no nacían los hebreos, ¿o sí? ¿De dónde Dios sacó a Abraham?
de Ur de los Caldeos. Lea Génesis 12, ahí viene. Dios llamó a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos. Dios no es hebreo. Dios es multicultural. Tú puedes orar en tu idioma, que es en su caso el español. Dios te va a escuchar. Porque si acaso pudiéramos poner un idioma a Dios, esa se llama, repita conmigo, fe. Fe. ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Por fe. ¿Cómo se salva hoy la gente? Por fe. Solo por creer en Jesús. El que cree no será condenado, pero el que no cree será condenado. Denle palmas al Rey, aunque sé que se quedó ahí con cara de... Porque Jesús está sentado en un trono de gobierno. Desde ahí gobierna todo. Porque Él se ganó ese lugar por lo que hizo. Y con eso sí termino, se lo prometo. Hebreos 8, versos 1 y 2. Dice aquí el escritor de Hebreos, que muchos se lo atribuyen a Pablo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Jesús está sentado en un trono de gobierno, y desde ahí lo gobierna todo. Está al pendiente de todo. Por eso, amada iglesia, hoy tenemos la certeza, la seguridad. Solo tienes que humillarte. Arrepiéntete, conviértete. Y no seamos como los demás incrédulos. Solo arrepiéntete, conviértete, humíllate, reconoce tu condición. Y esto debe ser un diario vivir para ti. Ser como ese publicano que estaba ahí postrado y decía: soy pecador, Señor, perdóname porque soy un pecador. Y no sea como mucha gente religiosa que solo va a la iglesia y dice: por mi culpa y por mi reverenda culpa, y soy culpable, y sale y otra vez a lo mismo. No, hermano, Dios nos llama a un genuino arrepentimiento, donde tú le digas: soy pecador y yo ya no veo los pecados de mis hermanos, y si me dejas ver uno en ellos, no es para juzgarlo, no es para atacarlo, no es para criticarlo, es para que yo ore por él, para que tú le fortalezcas en esa. ¿Sabe? ¿Se imagina que hiciéramos eso? Que en lugar de criticarnos unos a otros, oráramos unos por otros. Si Dios te deja ver errores en mí, gracias a Dios. Solo te pido que ores por mí, así como nosotros oramos por ustedes, porque yo también necesito de tus oraciones. Yo también necesito ser cambiado y transformado, al igual que tú. No creas que por ser pastor ya tengo toda ganada, hijo. No te creas eso, no es así. No por ser líder, no. Aquí no es de ser líder ni de ser pastor, no. Aquí se trata que delante de Dios todos somos iguales. Lo que sí es que a mí me va a demandar más que a ti. Eso sí. A ver, yo te enseñé, te revelé, te mostré, y no lo hiciste. Por eso, si Dios te dice que hagas algo, solo hazlo. La pastora me decía algo en la mañana y le decía: no, a ver. Tú pasaste un mensaje que venía de Dios a la persona y se lo diste. Tú descansa en Dios, porque tú hiciste lo que Dios te pidió que hicieras.
¿O un consejo para qué es? ¿Para qué se supone que es un consejo? ¿O para echarle la culpa al pastor? Yo me acuerdo cuando decían, pastor, ¿me puedo vacunar? A ver, vamos por partes. Yo no lo voy a hacer, porque a mí Dios me habló. Lo que Dios ponga en tu corazón que hagas. Porque qué tal le digo que no y se enferma y Dios no lo quiera, bueno, y Dios quiera y se lo lleva, ¿verdad? Va a venir la familia, usted le dijo que se la pusiera y por eso se enfermó, porque se la puso. Ok, el pastor le dice que no y se enfermó porque no se la puso. Es que usted le dijo que no se la pusiera, o que sí se la pusiera, y al final ¿quién tuvo la culpa? Como siempre, el pastor. ¿Y usted? ¿Y usted cuándo? Por eso yo no me meto en eso. Podemos dar un consejo, si es que nos lo piden. Usted sabe si lo toma o no lo toma. Ese ya es asunto suyo. Yo lo que le recomiendo hoy, humillémonos delante de Dios. Pongamos nuestra vida, nuestra familia en las manos de Dios, recordando que Él ha prometido algo. Rubí, no te aflijas, hija, gózate. A su tiempo, Dios lo prometió, lo va a cumplir. Hoy tú estás aquí, lucha por tu vida, hoy tú, por tu salvación, tú. Al rato tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Pero ahorita el tema es tú y Dios. Yo con Dios. Mis errores, mis defectos, todo lo que Dios tenga que tratar conmigo, yo se lo pongo en sus manos y que Él trate conmigo y que me ayude. Y como le pido a Dios, que también lo haga contigo. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.